Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y soy médico de la Universidad del Rosario. El día de hoy les traigo un video muy interesante acerca de uno de los temas más importantes de la práctica clínica, la infección de vías urinarias. En este video encontrarás una revisión profunda acerca de la definición, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento de esta condición. Si estás interesado en asistir a más revisiones teóricas acerca de temas de importancia en la práctica clínica, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando subamos un nuevo video. Asimismo, podrás encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram, para que de esta forma, siempre que te algo nuevo, puedas enterarte. Muy bien, entonces comencemos a hablar acerca de la infección de vías urinarias. En esta imagen les voy a dejar algunas de las referencias que utilicé para la preparación de esta revisión. Podrán encontrarla en la descripción del video si quieren profundizar en ellas. Son los documentos que pienso que más información pueden aportarles. Habiendo dicho eso, entonces comencemos a hacer lo que solemos hacer en todas nuestras revisiones teóricas. Definir primero qué significa la enfermedad. Entonces, una infección de vías urinarias no es más que la existencia de gérmenes patógenos en la orina. Ojo con esto, acompañado de sintomatología urinaria. Si una persona tiene bacterias en su orina, pero no tiene manifestaciones clínicas, no tiene infección de vías urinarias. Bien, algunos datos epidemiológicos importantes. El 50% de las mujeres antes de los 34 años tendrá al menos un episodio de infección de vías urinarias, mientras que en el caso de los hombres es más bien raro, pues la incidencia en los hombres es de 5 por cada 10.000. Y ya en un momento estaremos explicando cuál es la razón que está detrás de esto. Entonces, ahora que esto ya está definido, la siguiente pregunta es, ¿por qué se produce y quién lo produce? Entonces, el por qué se produce, es decir, la fisiopatología, es lo que vamos a explicar a continuación. Aquí podemos ver un tracto urinario. Entonces vemos el riñón, las pelvis renales, la confluencia formando el uréter. Ese uréter va a alcanzar la vejiga posteriormente dará lugar a la uretra y a través de la uretra saldrá la orina al exterior. Para que una bacteria pueda alcanzar mi tracto urinario, la vía de acceso más común es entrando a través de la uretra. Una vez alcanza la uretra, sigue su camino hasta llegar a la vejiga, generando lo que conocemos como la cistitis, ¿de acuerdo? Ese cyst hace referencia a vejiga e itis hace referencia a inflamación. Entonces, si nos damos cuenta particularmente en esta imagen, es un cuerpo femenino, es una uretra corta. Entonces, es por aquí que va la cosa. Esa es la razón por la que es más frecuente en mujeres. Primera razón, la uretra es más corta que la de los hombres, por lo tanto el camino que tiene que recorrer una bacteria para alcanzar la vejiga es menor. Segunda razón, hay una mayor cercanía entre la uretra y el ano. Entonces, el problema es que en el momento de la limpieza, si la mujer lo hace de forma anterógrada, va a movilizar las bacterias de la flora colónica que se encuentran en el ano hacia la uretra. Y la tercera razón es porque en el caso de los hombres, aun cuando una bacteria lograra entrar hacia la uretra y movilizarse a través de ella, la próstata de los hombres libera sustancias antimicrobianas que no van a permitir que esta bacteria pueda seguir su camino. Entonces, dicho esto, la siguiente ilustración nos va a representar la fisiopatología de esta condición. El primer paso que debe ocurrir es una contaminación de la zona periuretral por algún uropatógeno que probablemente venga de la flora colónica. El segundo paso es la colonización de la uretra y la migración de esas bacterias a través de la uretra para alcanzar la vejiga. Una vez colonizan la vejiga mediante sus diferentes factores de virulencia, llámense pili, adhesinas, fimbrias, que en otras palabras no son más que una especie de ganchos que les permiten pegarse a las paredes de la vejiga, en ese momento va a comenzar la respuesta inflamatoria. Entonces van a llegar todas las células inmunes, especialmente polimorfonucleares neutrófilos, a enfrentarse a estas bacterias que llegaron a colonizar la vejiga. Si la bacteria es lo suficientemente fuerte o el paciente no es lo suficientemente inmunocompetente como para hacerle frente a la infección, va a continuar la multiplicación bacteriana y el sistema inmune será superado. Las bacterias comenzarán a sentar su cuartel general, que es lo que llamaríamos el biofilm,
que el biofilm no es más que una capa en la cual hay una comunidad gigante de microorganismos que crecen todos adheridos entre sí, formando una matriz inerte en la cual van a reposar todas esas bacterias y que hace mucho más difícil su eliminación. Entonces, ya teniendo ese cuartel general, comienzan a irse más bacterias ahora a través de los uréteres. Las toxinas bacterianas y sus proteasas comienzan a generar daño epitelial y eventualmente logran el ascenso a través de los uréteres hasta alcanzar los riñones. En el momento en que se logra la colonización de los riñones, comenzamos a hablar de la pielonefritis, que pielo hace referencia a pelvis, nefri hace referencia a riñón e itis hace referencia a la inflamación por culpa de estas bacterias. Evidentemente en este lugar seguirán causando daño endotelial, daño del tejido renal e inclusive podrían llegar a superar esta barrera que opone el tejido renal y alcanzar la circulación sistémica generando una bacteremia. Y listo, entonces esa es la fisiopatología. Ahora la pregunta es quién lo causa. Realmente el microorganismo que causa de forma más común la infección de vías urinarias es bacteriano. En la gran mayoría de los casos el agente causal es una bacteria gram negativa que es la E. coli. El 75% de los casos aproximadamente son producidos por esta bacteria. A esta le sigue la Klebsiella pneumoniae, que también es un bacilo gram negativo, ocupando el 6% de los casos. Posteriormente tenemos una aparición de los gram positivos, el Staphylococcus saprophyticus, en el 6% de los casos también. Le sigue el enterococo, el 5% de los casos. Los estreptococos del grupo B, el 3%. Proteus mirabilis, que es otro bacilo gram negativo, el 2% de los casos. Y por último, la Pseudomonas aeruginosa en 1% de los casos. Sin embargo, particularmente la pseudomona es mucho más común que se presente en el contexto de una infección nosocomial, es decir, adquirida en el hospital. Y es fundamental saber cuáles son los agentes más comunes, porque es que con base en eso es que nosotros vamos a deducir cuál sería el tratamiento empírico más apropiado para cubrir la mayor posibilidad de bacterias que puedan estar causando la infección. Entonces, en esta gráfica de torta del artículo de Nature nos representan esos porcentajes que, como podemos ver, diferencia la prevalencia de etiologías según si la infección es no complicada o es complicada, algo de lo que más adelante estaremos hablando. Pero como podemos ver, la representación más importante en ambas situaciones está dada por la E. coli uropatógena, Uropathogenic E. coli. Le sigue la Klebsiella pneumoniae y se repite esa secuencia de bacterias que habíamos hablado hace un momento. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué factores de riesgo hacen que una persona sea más propensa a desarrollar una infección de vías urinarias? El primero de ellos es una mujer sexualmente activa. Ya sabemos particularmente por qué más las mujeres que los hombres, pero adicionalmente la actividad sexual tiene la consecuencia de que en el acto se pueden empujar bacterias de la piel o de la mucosa vaginal a la zona periuretral, facilitando la entrada de las bacterias. Un nuevo compañero sexual en los últimos 12 meses, el uso de espermicidas, particularmente porque los espermicidas comprometen la flora bacteriana vaginal y al comprometerla pueden hacer que proliferen otros tipos de bacterias que usualmente no lo deberían hacer, como el Staphylococcus saprophyticus, la instrumentación de la vía urinaria, porque por supuesto cualquier dispositivo que entre a través de la vía urinaria puede llevar consigo bacterias y con ello colonizar la vía, un antecedente de infección de vías urinarias, anomalías tanto estructurales como funcionales del tracto urinario, llámese una obstrucción en cualquier sitio del tracto, un reflujo vesicoureteral, una vejiga neurogénica, entre otros tipos de anomalías, que todas estas son factores de riesgo que facilitan que una persona desencadene una infección de vías urinarias. Y la diabetes mellitus, porque particularmente en el paciente diabético la hiperglicemia usualmente puede generar hiperglucosuria. Entonces el hecho de que haya mayor cantidad de glucosa en la orina va a facilitar que esa orina funcione como medio de cultivo para bacterias fermentadoras de glucosa que puedan proliferar en esas condiciones. Y todos estos entonces representan los factores de riesgo por los cuales se puede desencadenar una infección de vías urinarias. Bien, entonces eso es respecto a la etiología y la fisiopatología. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con infección de vías urinarias? En esencia,
Los hallazgos clásicos son el síndrome miccional, que el síndrome miccional está compuesto por las siguientes características. Polaquiuria. La polaquiuria se define como la necesidad de orinar muchas veces y que adicionalmente cuando uno va y orina, orina poquito. La disuria, que es el dolor o la molestia al orinar, que generalmente se describe como una sensación de ardor intenso en la uretra. El tenesmo vesical, que es el deseo de orinar, que inclusive puede presentarse con la vejiga vacía y que por supuesto se acompañará de una dificultad o imposibilidad para realizar la micción. La urgencia miccional, que como su nombre lo indica, es la sensación de que no se va a poder contener esa necesidad de orinar, y el dolor suprapúbico. Entonces, todos estos en conjunto forman lo que se conoce como el síndrome miccional y son las características clásicas de una infección de vías urinarias en la cual las bacterias están viajando por esa uretra, generando daño endotelial y siendo las responsables de todas estas manifestaciones. Pero como vimos en la fisiopatología, las bacterias pueden extenderse y ascender a lo largo de la vía urinaria hasta alcanzar los riñones. Entonces, ¿qué signos nos sugieren que se haya extendido la enfermedad? La presencia de fiebre, una temperatura mayor a 38.3, escalofríos, fatiga, malestar, la presencia del dolor en flancos, muy importante, y una alta sensibilidad en el ángulo costovertebral en el momento en que se hace la palpación o la percusión. Ahora, un hallazgo muy importante al examen físico que nos habla de signos de extensión de la enfermedad es la puñopercusión positiva. La puñopercusión no es más que una exploración al examen físico que le permite al médico de distinguir un dolor lumbar mecánico de una posible patología renal, en este caso, una infección de vías urinarias alta. Entonces, ¿cómo se realiza? Se le pide al paciente que se siente y posteriormente uno golpea suavemente cada región lumbar por separado con el puño cerrado con el borde cubital de la mano. Se considera que la maniobra es positiva cuando al realizarla le despierta al paciente un dolor muy agudo. Y este dolor no se produce más que por la distensión de la cápsula renal que está ampliamente inervada y entonces en el momento en que uno golpea una región adyacente desencadena el dolor. Y en esencia estas son las manifestaciones de la infección de vías urinarias. ¿Cuáles no son signos de infección de vías urinarias y que comúnmente se ha creído que se le puede atribuir a esta? La incontinencia crónica, la disuria crónica, que ya la cronicidad por sí mismo nos habla de que no es un evento agudo infeccioso, la alteración del estado de conciencia, que si bien es cierto que en un estado de sepsis urinaria, eventualmente una de las manifestaciones podría ser la alteración del estado de conciencia, y que en este tipo de pacientes una de las posibles causas puede ser la infección de vías urinarias, no quiere decir que sea un signo particular de esta enfermedad. Por último, el cambio en el olor o el color de la orina no han demostrado la suficiente sensibilidad y especificidad como para que éste se les atribuya como una característica propia de la infección de vías urinarias. Porque estos pueden estar influenciados por la alimentación, por los medicamentos que el paciente consuma, por la deshidratación y por factores no infecciosos. Entonces ya sabemos más o menos qué es la IU, por qué se produce, quién lo produce, qué factores de riesgo puedo tener y qué manifestaciones clínicas tendría el paciente en el cual yo lo sospeche. Ahora la pregunta es cómo yo hago el diagnóstico y cómo voy a clasificar a esa infección de vías urinarias. Entonces, la infección de vías urinarias se puede clasificar según la ubicación, según la severidad, según la sintomatología y según la cantidad de episodios. Entonces, respecto a la ubicación, podemos tenerlo o en vías urinarias bajas, es decir, desde la vejiga hacia abajo, que se llamaría cistitis, o pielonefritis, que es la infección de vías urinarias altas, en donde se compromete desde los uréteres hasta la pelvis renal y los riñones. Ahora, según la severidad, podemos clasificarla en infección no complicada y en infección complicada, que ya lo estaremos explicando pronto. Según la sintomatología, podemos tener dos opciones, o la presencia de bacterias sin manifestaciones clínicas, a lo que le llamamos la bacteriuria asintomática, y la infección de vías urinarias sintomática, que es una redundancia, porque realmente para que sea una infección, pues tiene que haber sintomatología. Y por último, la cantidad de episodios. Entonces, según la cantidad de episodios, yo puedo tener una infección del tracto urinario persistente, una infección del tracto urinario por reinfección y una infección del tracto urinario recurrente. Todos estos conceptos
estamos próximos a definir. Comencemos entonces por la clasificación de ubicación. Cistitis significa que se produce desde la uretra hasta la unión ureterovesical, es decir, la unión entre la vejiga y los uréteres. Hasta ese punto hablamos de cistitis y está caracterizada clínicamente por el síndrome miccional, que ya sabemos que es disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia y dolor suprapúbico. La infección de vías urinarias altas, es decir, la pielonefritis, es la que va a cursar con manifestaciones clínicas del síndrome miccional, pero además va a tener los signos de extensión de la enfermedad. Entonces, las manifestaciones que va a presentar este paciente van a ser fiebre mayor a 38.3 grados, escalofríos, fatiga, malestar, el dolor en los flancos, que es muy característico, y la sensibilidad en el ángulo costovertebral en el examen físico. Ahora, es muy fácil llegar a pensar que la clasificación de ubicación y severidad estén correlacionadas. Es decir, si yo tengo una cistitis es leve, si yo tengo una pielonefritis es complicada. Son lo mismo, depende de la referencia que uno esté leyendo. Particularmente en este tema de infección de vías urinarias hay mucha controversia de acuerdo al lugar en donde uno lea. Es muy diferente si uno lee en las guías americanas a si uno lee en las guías europeas. Entonces, de acuerdo a eso, la Sociedad Colombiana de Urología, que es realmente con lo que nosotros nos regimos, se basa en las guías europeas. ¿Qué es lo que nos dicen las guías europeas? Que la severidad va a estar determinada por la presencia de factores de riesgo. Es decir, si su paciente no tiene ningún factor de riesgo, está cursando con una infección de vías urinarias no complicada, independiente de que tenga manifestaciones de extensión de la enfermedad. Es decir, que yo puedo tener una pielonefritis no complicada y también puedo tener una cistitis complicada, ¿correcto? Porque depende de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que me permiten decirle complicada a la infección de vías urinarias? La presencia de anomalías estructurales, llámese un riñón en herradura, un monorreno, las anomalías funcionales, un reflujo ureterovesical, una vejiga neurogénica, el inmunocompromiso, el antecedente de haber tenido una infección por bacterias multidrogoresistentes, el antecedente de diabetes tipo 2, ser hombre, por lo que habíamos hablado de que para que se presente una infección en hombre es realmente difícil, por lo tanto, si se presenta, hay que buscar cuál es la razón que está detrás de eso y ya con eso pensamos que es complicada, el embarazo y una instrumentación reciente. Entonces, todos estos factores de riesgo tienen que hacerme pensar a mí que es una infección complicada. Pero ahora, en el caso de los americanos, que particularmente UpToDate lo explica de una forma resumida y muy práctica de entender, la severidad sí depende de las manifestaciones clínicas. Entonces, ellos sí correlacionan la cistitis con la infección no complicada y la pielonefritis con la infección complicada. Entonces, ellos definen el diagnóstico de cistitis como tener la sintomatología clásica y ser mujer. Si uno tiene eso, ya no necesita nada más. Solo con los síntomas y ser mujer, tiene el diagnóstico de infección de vías urinarias no complicada, o sea, cistitis. Pero si tiene la sintomatología atípica, es decir, no tiene todas las manifestaciones del síndrome miccional y uno está como con dudas, pídale un uroanálisis. Si el uroanálisis le sale patológico, sugestivo de infección de vías urinarias, o tiene un urocultivo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, eso es diagnóstico también de cistitis. En los hombres hacen la particularidad de que no basta con solo tener la sintomatología. En los hombres hay que tener un uroanálisis patológico y la presencia de bacterias mayor a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Y de esa forma yo hago el diagnóstico de infección no complicada de tipo cistitis. Ahora, la complicada, que ellos la correlacionan con la pielonefritis, es aquella que se presenta con la sintomatología clásica y el SIRS, que acuérdense que SIRS traduce Systemic Inflammatory Response Syndrome. Y el SIRS reúne 4 variables: temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, o leucocitosis superior a 12.000 o leucopenia menor a 4.000. Eso es el clásico SIRS. Si el paciente tiene eso, sumado a la sintomatología clásica, tiene una pielonefritis. ¿Qué otros criterios me sirven para decir que tiene pielonefritis? Que yo evidencie piuria, es decir, leucocitos en la orina, o bacteriuria, sumado a un hallazgo al examen físico de puño percusión positiva o dolor abdominal.
Y un último criterio que también es válido para hacer diagnóstico de pielonefritis es la presencia de piuria o bacteriuria sumado al diagnóstico de sepsis. Si no estás familiarizado todavía con el concepto de sepsis, te invito a ver el video que tenemos en nuestro canal dedicado a la revisión de este tema. Ahora, este diagnóstico se puede hacer si y solo si no hay leucorrea e irritación vaginal, porque es que en estos casos fácilmente la muestra de orina puede contaminarse y las bacterias que evidenciemos o los hallazgos inflamatorios que evidenciemos sean realmente por esta irritación o por esta leucorrea. Pero entonces en este momento ya salieron varios conceptos nuevos con los que no estamos tan familiarizados. Por ejemplo, uroanálisis patológico o urocultivo o piuria o bacteriuria, que es todo eso. Bueno, hablemos un poco más de eso. Entonces, en el uroanálisis hay una serie de hallazgos que podemos encontrar que nos pueden sugerir una posible infección de vías urinarias. Entonces, para recordar un poco acerca del uroanálisis, sus fundamentos, sus bases, te recomiendo que veas el video que dejaremos en la esquina superior, donde nos dedicamos a hacer una revisión específica de cómo se interpreta un uroanálisis. Teniendo eso ya claro, debemos recordar que este se divide en examen macroscópico, químico y microscópico. Y el examen químico hace referencia también a lo que conocemos como la tira reactiva. Entonces, dentro del examen macroscópico lo que podríamos encontrar es un aspecto turbio, una densidad que podría estar realmente normal, un examen químico en donde podremos encontrar proteínas que pueden estar elevadas o sencillamente no estarlo, la enzima leucocitoestearasa positiva, que nos habla de la presencia de una respuesta inflamatoria por parte de los leucocitos y que la enzima está marcando positividad, los nitritos positivos, ya que cuando existe presencia de bacterias, la gran mayoría de ellas tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Por lo tanto, la presencia de nitritos positivos nos sugiere posiblemente que las bacterias estén presentes en orina. Sin embargo, hay algunos microorganismos que son capaces de generar infección de vías urinarias y no tienen la capacidad de reducir los nitratos. Un ejemplo de ello son los enterococos. No obstante, esto no es lo más frecuente, ya que la gran mayoría de bacterias tienen esta capacidad. Y finalmente, respecto al examen microscópico, podemos encontrar eritrocitos que podrían o podrían no estar, leucocitos que francamente deben estar presentes, bacterias a quienes inclusive pues, se les hará tinción de Gram y nos permitirá al menos hacernos una idea de a qué tipo de patógeno nos enfrentamos antes de que salga el urocultivo, y eventualmente podría haber presencia de cilindros, especialmente leucocitarios, por la acumulación de los glóbulos blancos, su aglomeración y posterior formación de cilindros. Ahora, no es un requisito que se cumplan absolutamente todos los parámetros. De hecho, muchas veces uno puede encontrar que algunos sí se cumplen y otros no. Entonces, pues realmente a veces uno no está muy seguro si verdaderamente es un uroanálisis sugestivo de infección de vías urinarias o no. Pero en un uroanálisis ideal en este tipo de patología, es esto lo que deberíamos encontrar. Ahora, dentro de los hallazgos más sensibles y específicos que encontramos, por supuesto, se van a encontrar tanto la leucocitoestearasa como los nitritos. Una nos habla de la presencia de la respuesta inflamatoria y la otra nos habla de la presencia de las bacterias. Entonces, si nos damos cuenta cuando los miramos en conjunto, la especificidad es realmente alta, del 99%. Ahora, respecto al urocultivo, entonces, pues el urocultivo no es más que tomar la muestra de orina, cultivarla en un agar donde tenga las condiciones para que puedan crecer las bacterias si es que están ahí, y si llegan a crecer, pues por supuesto es porque estaban en la orina. Entonces, para hacer un urocultivo, yo necesito tomar la muestra de orina y la muestra de orina puede tomarse de diferentes formas, o por micción espontánea, o por sonda, o por punción suprapúbica. Entonces, en el caso de la micción espontánea, es decir, que yo le pida al paciente que orine primero un poquito en la taza y luego orine el resto de su micción en el tarro de la prueba de orina, la cantidad de unidades formadoras de colonias que yo necesito para hacer el diagnóstico es de 10 a la 5. Pero si el paciente está asintomático, inclusive podría considerar un valor de 10 a la 2. ¿Listo? La segunda cosa a tener en cuenta, si yo tomé esa muestra de orina con sonda, es decir, el paciente tiene su sonda vesical y a través de esa sonda fue que yo extraje la muestra de orina, el valor de corte va a ser 10 a la 2 unidades formadoras de colonias. Y si yo obtuve la muestra
a través de una punción suprapúbica, que usualmente no se hace así en los adultos, pero sí se hace, por ejemplo, en los neonatos de esta forma, cualquier crecimiento va a representar la presencia patológica de bacterias en orina, porque es que la orina tiene que ser estéril, es un fluido estéril donde no deben crecer bacterias. Si se encuentran en una punción suprapúbica, que es inmediatamente en la vejiga, pues por supuesto que eso es patológico. Y con los hombres se tiene una particularidad especial y es que el valor que contemplamos no es 10 a la 5, sino 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Con los hombres somos menos estrictos, ya que como habíamos dicho, no es para nada frecuente que en el tracto urinario de un hombre hayan bacterias. Ahora, en un urocultivo siempre hay que tener en cuenta que no todos los microorganismos que salgan van a sugerirnos siempre infección. Por ejemplo, los lactobacilos, los enterococos, los estreptococos del grupo B, los estafilococo coagulasa negativos. Con todos estos hay que mirarlo con un poquito más de lupa para ver si verdaderamente sí es una infección, porque muchas veces estos microorganismos pueden causar contaminación. Pero si efectivamente tiene un único y alto crecimiento, puede ser el agente causal. Recordemos que el estafilococo coagulasa negativo, es decir, Staphylococcus saprophyticus, es una de las potenciales causas, igual que los enterococos e igual que los estreptococos del grupo B. Ahora, de esta forma es que nosotros logramos hacer el diagnóstico de infección de vías urinarias. Recordemos, manifestaciones clínicas más evidencia de bacterias en la orina. Pero si lo que nosotros tenemos es solo bacterias en la orina, pero no tenemos manifestaciones clínicas, eso se llama bacteriuria asintomática. Y esa bacteriuria asintomática se define como un recuento significativo de colonias bacterianas en la muestra de orina, es decir, mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, en al menos 2 urocultivos en el caso de las mujeres y un urocultivo en los hombres. Y que por supuesto debe haber ausencia de los signos y síntomas atribuibles a la infección de vías urinarias. La bacteriuria asintomática no siempre es patológica, de hecho es de naturaleza benigna y no debe ser tratada a excepción de que la paciente sea una mujer embarazada o sea un paciente que será sometido a un procedimiento genitourinario invasivo. Bajo estas dos condiciones siempre tratamos esa bacteriuria asintomática. De lo contrario, no se trata, no se trata. Pues hasta este punto ya completamos la clasificación según ubicación y según severidad. Entonces ya sabemos lo que es una cistitis y una pielonefritis, ya sabemos lo que es una infección de vías urinarias complicada y no complicada, dependiendo de cuál sea la guía de la cual estemos hablando. Y el paso a seguir sería ahora clasificar la infección de vías urinarias según la cantidad de episodios. Entonces, según la cantidad de episodios, tenemos tres conceptos fundamentales que conocer. El primero es persistencia. Una infección de vías urinarias es persistente cuando ocurre en las primeras semanas luego de un tratamiento adecuado en donde se documenta el mismo germen causal. Es decir, mi paciente me llega en una primera ocasión, yo le identifico en el urocultivo una E. coli, le doy su tratamiento adecuado y a las 2 o 3 semanas le hago otro urocultivo y vuelvo a encontrar a la E. coli. Esa es una infección de vías urinarias persistente. El segundo concepto es la reinfección. Entonces, hablamos de reinfección cuando se produce nuevamente una infección posterior a un tratamiento adecuado, pero ojo, por un germen causal diferente. Es decir, en la primera ocasión yo identifiqué una E. coli, pero voy y le tomo un urocultivo a la vuelta de otro mes porque sigue con manifestaciones clínicas y me encuentro con una Klebsiella pneumoniae. Entonces, eso sería una reinfección. Y por último, tenemos el concepto de recurrencia. Entonces, una infección de vías urinarias es recurrente cuando se documenta nuevamente la infección posterior a un tratamiento adecuado y en el que adicionalmente habíamos documentado un urocultivo negativo posterior al tratamiento. Me explico. Primera situación, me llega con la clínica, le pido un urocultivo y me sale una E. coli. Yo le doy tratamiento a esa E. coli y a la vuelta de 3 a 4 semanas vuelvo y le hago un urocultivo que ya me salió negativo. Por lo tanto, yo sé que ya traté correctamente esa bacteria. Pero a la vuelta de mes y medio, vuelve con sus manifestaciones clínicas, yo le tomo otro urocultivo y otra vez sale una bacteria. Entonces, eso sería una recurrencia, que la recurrencia se define puntualmente como 3 infecciones urinarias en 12 meses o 2 infecciones urinarias en 6 meses. Y de esa forma completaríamos el diagnóstico y la clasificación de la infección de vías urinarias. Ahora, en el abordaje del paciente, muchas veces ustedes pueden haber visto que se piden imágenes diagnósticas.
¿cuándo se piden esas imágenes? Entonces, las imágenes se piden cuando el paciente está séptico o en choque séptico, cuando la sintomatología persiste tras 48 a 72 horas de tratamiento o cuando hay una sospecha de obstrucción del tracto urinario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que una infección de vías urinarias me pueda generar un estado de sepsis o de choque séptico, tenemos que ver que no exista alguna obstrucción o algún absceso que requiera un control urgente y que sea lo que esté facilitando el alcance tan amplio de la enfermedad. La sintomatología persistente, si yo ya le di el tratamiento adecuado y no estoy viendo resultados, tengo que ver si es que hay un absceso o qué es lo que hay ahí que no me está permitiendo lograr la resolución del cuadro. Y por último, la sospecha de una obstrucción del tracto urinario. Yo como sospecho que una persona pueda tener una obstrucción que tenga las características del cólico renal, es decir, un dolor repentino en los riñones, que es sordo, que es constante en uno de los lados del cuerpo o de la espalda, aumento en la frecuencia urgencia para orinar, globo vesical, todo eso me hace sospechar que pueda tener una obstrucción del tracto urinario. Y siendo así, pues yo tendría que pedir una imagen diagnóstica. ¿Qué imagen puedo pedir? Bueno, hay varias. Probablemente la que más información me pueda entregar, si yo definitivamente no tengo una sospecha, es el TAC de abdomen y pelvis. Pero si la sospecha de obstrucción de tracto urinario es muy clara, probablemente se beneficie más de un uroTAC, es decir, un TAC que mira solo las vías urinarias. Esta imagen nos va a permitir identificar cálculos, infecciones formadoras de gases, hemorragia, obstrucciones, abscesos, cualquiera que sea la causa que no me está permitiendo que la infección resuelva a pesar de un tratamiento adecuado. Por ejemplo, en esta imagen podemos evidenciar la presencia de un cálculo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que yo le debo dar al paciente en el que ya hice diagnóstico de infección de vías urinarias? Eso va a depender de si estamos frente a una infección de vías urinarias no complicada o complicada. Entonces, en este punto particularmente es donde vamos a encontrar más variabilidad y controversia en las referencias. Depende de donde usted lea, va a encontrar diferentes opciones de manejo que están adaptadas especialmente a las epidemiologías locales, porque siempre un tratamiento de una infección tiene que estar adaptado a la epidemiología local. El tratamiento del cual yo voy a hablar acá está basado especialmente en lo que hacemos aquí en Colombia con base en las vías europeas, no tanto en lo que hacen los americanos. Entonces, si nosotros tenemos una infección de vías urinarias no complicada, el manejo es de primera línea la nitrofurantoína, que es un antiséptico que se administra 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. Otra opción, que es muy buena, muy útil, es la fosfomicina 3 gramos dosis única. Sin embargo, no es tan frecuente que se utilice, prefiere reservarse, y lo que más frecuente usamos es la nitrofurantoína. Como estrategias de segunda línea contamos con la cefalexina, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. La cefalexina es una cefalosporina de primera generación que tiene cobertura especial para los gram negativos que generan infección de vías urinarias. Y como tercera línea podríamos considerar el uso de amoxicilina clavulanat, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Existen otras opciones también, como la ciprofloxacina, que es una quinolona, pero esta solo debe ser llegada a considerar si no hay otra alternativa, y usualmente la hay. Y de esta forma trataríamos al paciente con IU no complicada. Pero si ya nos estamos enfrentando a una infección de vías urinarias complicada, tenemos que mirar si el paciente tiene riesgo de tener algún agente multidrogoresistente o no lo tiene. Entonces, si no tiene riesgo de multidrogoresistencia, el manejo se hace con el paciente hospitalizado, con cefazolina 2 gramos cada 8 horas por 7 a 10 días de forma intravenosa. Otra opción que tenemos, que de hecho es la que se debería utilizar, es el cefuroxime 750 miligramos intravenoso cada 8 horas por 7 a 10 días. Porque es que las cefalosporinas de primera generación tienen la particularidad de que fácilmente inducen resistencia BLE. ¿Listo? Y ahora, en el caso del grupo de los que tienen el riesgo de multidrogoresistencia, pueden haber dos tipos de riesgo. El riesgo para resistencia de tipo beta-lactamasas de espectro extendido y el riesgo de Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que ya de por sí tiene una resistencia natural AMC especial. ¿Sí? Entonces, antes de que hablemos de las estrategias de manejo orientadas a cada uno de estos riesgos, ¿cómo yo puedo saber que alguien tiene ese riesgo de multidrogoresistencia? Entonces, veamos. El riesgo para BLE, que era uno de esos dos grupos de multidrogorresistentes,
Se puede objetivizar con una escala que se llama la escala de Duke. Entonces, esta escala de Duke me valora 5 variables que, dependiendo del puntaje que yo obtenga, puedo decir que mi paciente tiene un riesgo de tener BLE. Ahora, ¿qué punto de corte vamos a utilizar para decidir si sí tiene el riesgo o no lo tiene? Eso va a depender de en qué lugar se encuentra el paciente. Si se encuentra en sala de hospitalización general, el punto de corte que requerimos es de 8 puntos, mientras que si está en la unidad de cuidados intensivos somos menos estrictos y nos limitamos a un punto de corte de 4 puntos. Por otra parte, respecto al riesgo para Pseudomonas aeruginosa, que es la otra bacteria que tiene una resistencia AMP-C particular, la presencia de estos factores de riesgo inmediatamente nos hace pensar en que tiene este posible riesgo de Pseudomonas. Uso de antimicrobianos antiseudomónicos en el último mes, llámese piperacilina tazobactam, carbapenémicos, cefepime, entre otros. Edad mayor o igual a 70 años, hospitalización reciente en unidad de cuidados intensivos, transferencia desde otra unidad hospitalaria, una historia de uso de dispositivos invasivos o una inmunodeficiencia severa. Y entonces, ya habiendo establecido si mi paciente tiene o no tiene un riesgo de multidrogoresistencia, en el caso de que tenga riesgo para BLE, en ese caso la terapia que yo le voy a dar es con ertapenem 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 7 a 10 días, porque la resistencia a BLE me cubre hasta las cefalosporinas de 4ª generación y por lo tanto yo no puedo usar ni penicilinas ni cefalosporinas, por lo que la terapia correcta sería con carbapenémicos como el ertapenem. Ahora, en el caso de la infección por las Pseudomonas aeruginosa, la resistencia AMP-C que tiene esta bacteria nos permite hacer uso de cefalosporinas de 4ª generación como el cefepime o de penicilinas antiseudomónicas como la piperacilina tazobactam. Entonces las terapias serían cefepime 2 gramos IV cada 8 horas por 7 a 10 días y piptazo 4.5 gramos cada 6 horas por 7 a 10 días. Cualquiera de las dos opciones puede ser útil, especialmente la piperacilina tazobactam porque se concentra más en la orina. Si no estás tan familiarizado con los conceptos relacionados con el antibiograma, te sugiero que veas el video que tenemos en nuestro canal dedicado a la revisión de este tema. Ahora, sin lugar a duda, hay que aclarar que siempre debe guiarse la terapia con un aislamiento microbiológico. Es decir, yo le pedí el urocultivo y ese urocultivo adicionalmente va a venir con un antibiograma. El antibiograma me dirá cuál es la sensibilidad de la bacteria, si tiene una resistencia adquirida y de acuerdo a eso, cuál es el ajuste que yo debo hacer a la terapia. Ahora, el seguimiento del paciente se realiza de la siguiente manera. Si en 48 a 72 horas no hay mejoría de la sintomatología, debe escalarse el paso de tratamiento. Me explico. Si, por ejemplo, veo una mujer en la cual se hizo el diagnóstico con solo las manifestaciones clínicas porque sencillamente tenía todo el síndrome miccional y no había necesidad de hacer un uroanálisis y un urocultivo, y yo le inicié el tratamiento empírico y a pesar de las 48 a 72 horas no he evidenciado la mejoría, el paso a seguir sería pedir un uroanálisis y un urocultivo para yo identificar cuál es el microorganismo al cual me estoy enfrentando, ver cuál es su sensibilidad y de acuerdo a ello ajustar el tratamiento. Y si definitivamente, a pesar de que yo ajuste el tratamiento, sigo sin tener éxito, probablemente esa paciente o ese paciente se beneficien de realizar una imagen diagnóstica para ver si hay alguna alteración adicional que no está permitiendo que la patología pueda resolverse. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes y las pacientes con infección de vías urinarias recurrentes? Que recordemos que son aquellas que tienen 2 en 6 meses o 3 en un año. En este caso particular, estas pacientes pueden beneficiarse de la prevención. Entonces, ¿qué estrategias de prevención tenemos? Hay estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas, la profilaxis antibiótica es una opción que puede administrarse de forma continua con nitrofurantoína 50 miligramos al día o después del coito. Entonces, la mujer, después de haber realizado su actividad sexual, utiliza una dosis de nitrofurantoína de 50 miligramos. Respecto a la prevención no farmacológica, está descrita la ingesta de 2 a 3 litros de agua, la micción poscoital, reducir el uso de espermicidas mediante el uso de anticonceptivos, precisamente por lo que hablábamos de que los espermicidas
disregulan la flora bacteriana vaginal y permiten que proliferen microorganismos que pueden generar infección de vías urinarias. Y por último, el jugo de arándanos, ya que el jugo de arándanos contiene una sustancia que se llama el ácido hipúrico, que disminuye la capacidad que tiene la E. coli para adherirse al epitelio del tracto urinario y de la vejiga. Y por supuesto, si sospechamos algún tipo de alteración anatómica que predisponga a infección de vías urinarias, esta paciente se puede beneficiar de una valoración por el servicio de ginecología. Y de esta forma finalizamos nuestra revisión acerca del tema de infección de vías urinarias. Si te gustó, déjanos un like y asimismo déjanos saber en la caja de comentarios qué otro tema te gustaría ver en el canal. Gracias por llegar hasta acá. Espero verte pronto una vez más. Hasta luego. Justice will never make this right.